Estamos, bueno, pues a las puertas de una cita cultural, sin duda alguna, de primer nivel en nuestra ciudad. Hablar de la Asociación Cultural de la Orquesta y Coro Castellum, bueno, pues ya como que augura que algo grande va a pasar en el Teatro Cervantes. Y de hecho, tal y como puedo llegar a saber que se está preparando ese concierto que se llama Rodrigo y Lorca, que es una propuesta que combina pues el emblemático concierto de Aranjuez con una selección de canciones populares de la mano de la Orquesta y Coro Castellum y el guitarrista, ojo a este nombre, el guitarrista José Luis Morillas, pues ya da a entender, sobre todo a quien sabe de lo que estamos hablando, que ahí va a pasar algo muy grande, el próximo sábado en el Teatro Cervantes a partir de las 8 de la tarde. El Coro y Orquesta Castellum. Y su presidente, que no es otro que Alfredo Catalán, que sigue manteniendo, Catalán García, porque el coro y orquesta va a estar dirigido por Alfredo Catalán Casado. Dice su hijo, sí, claro, es su hijo, nuestro Alfredo Catalán Casado, nuestro director de orquesta. Alfredo Catalán García no dirige orquesta porque no quiere, también podría hacerlo, si quisiera, pero lo suyo es en la parte de gestión, como presidente. Alfredo, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, y como voz también del coro, Sí, como sí, voz sí. que también lo es. yo la tengo para unirme al coro. Oye, tan grande es esto que estoy oyendo por ahí muchos rumores de, oye, aquello va a ser, esto va a ser... A ver, primero, grande porque primero contempla dos aniversarios. El 125 aniversario del nacimiento del maestro Joaquín Rodrigo y el 90 aniversario del fallecimiento trágico de Federico García Lorca. Eso ya creo que es una combinación bastante potente, ¿no? ¿Con qué instrumentos hacemos esta conmemoración? Pues creíamos que para conmemorar el aniversario de Rodrigo lo ideal era poner en escena el concierto de Aranjuez, interpretar el concierto de Aranjuez. Para ello pues nos valemos de un magnífico, impresionante guitarrista que es José Luis Morillas, que es granadino de Guadix, un hombre joven, un hombre que pese a su juventud, además de médico, es ya catedrático del Real Conservatorio Superior de Música del Victoria Eugenia de Granada, catedrático de guitarra allí, y es un concertista internacional reputadísimo. Bueno, recientemente ha estado en Islandia, ha estado en el Cairo, en fin, está recorriendo Europa, muchísimos países. Sí, que no está dando clases de solfeo ahora, ni mucho sí. menos. Entonces, creemos que esa combinación con nuestra orquesta pues va a resultar estupendamente bien. José Luis además es un hombre que tiene también alguna ligazón con Linares, porque ha dado ya un concierto en la Fundación Andrés Segovia en 2019, ha sido alumno, ha recibido clases magistrales de Ricardo Gallén. Bueno. Entonces, bueno, él tiene muy a gala ese periodo en el que estuvo pues asistiendo a las lecciones magistrales de Ricardo Gallén, ¿no? Entonces, bueno, está muy ilusionado con venir a Linares y creemos que esa primera parte del concierto va a ser algo espectacular. El concierto de Aranjuez, que se puede decir muy poco de él, ¿no? Porque está todo dicho. No, y además, por mucho que lo oigas, siempre te va a embelesar, ¿no? Porque dice, bueno, es que una obra tan grande. Una obra muy grande, una obra muy difícil además. Sí. Muy difícil de interpretar, Yo he escuchado guitarristas también decir, a ver, digo guitarrista porque es el instrumento protagonista, ¿no? Que es muy complicado. Sí, que es muy complicado. Además, todo cuando hemos empezado a tocar la guitarra y lo hemos dejado ahí, han sido 2 notas y ya lo hemos dejado, pues todos empezamos con el concierto de Aranjuez. Yo recuerdo cuando era más jovencito que, a ver, si sigo hubiese sido un virtuoso de la guitarra, seguramente, sin duda alguna. Pero como si te decidieras a cantar lo mismo cuando también, te jubiles, como tantísimo. Lo mismo también. Y las notas era siempre el concierto de Aranjuez. Pero claro, de ahí
a interpretarlo ya profesionalmente, pues va y dicen que es muy, muy complicado. Sí, es muy complicado. Además, precisamente el domingo estuvieron trabajando José Luis y Alfredo en casa de José Luis, en Granada, trabajando el concierto, y claro, José Luis le comentaba algo que es realmente muchas veces complicado. La mayor parte de los directores de orquesta suelen tener formación como pianistas. Entonces, el caso de Alfredo es peculiar. Porque él no tiene formación como pianista, ¿no? No, él es guitarrista. Claro. Él es guitarrista, estudió también en Granada en el conservatorio, en el Victoria Eugenia, ¿no? Sí, sí. Y eso fue su primer grado de estudios superiores. Entonces, él decía José, dice, es que te dirija un guitarrista me es mucho más fácil que me dirija alguien que ha sido pianista. Claro, claro. Dice, porque dice, tú me estás comprendiendo lo que yo quiero hacer y se lo va a transmitir a la orquesta. Sí. Que esa es la lucha que tienen muchas veces la guitarra. Es un instrumento individual, no es de conjunto. Sí. Entonces el guitarrista, cuando se enfrenta a trabajar con una orquesta, suele tener muchos problemas, según dice José Luis. Fíjese lo que acaba de decir Alfredo. Claro, por un lado demuestra mi ignorancia completa en el mundo de la música. Dice, bueno, el concierto de Aranjuez para guitarra y orquesta. No es que la orquesta acompañe al guitarrista o la guitarra sobresalga de la orquesta, es que ahí hay una conexión, porque cuando habla el guitarrista intérprete con el guitarrista también de estudios, que es director de la orquesta que le va a acompañar, y que dice, tú sabes cómo transmitir a la orquesta. O sea, preparar un concierto tiene que ser una cosa muy difícil. Tan difícil. Yo lo veo desde fuera y noto que es muy difícil. Pues detalles como estos son los que a mí me hacen. Dice, bueno, pero vamos a ver, si hay unas partituras y hay un guitarrista que el director dirige a su orquesta, no es que el director dirige también al guitarrista. Claro, y no es el único solista que hay en ese concierto, es que el famosísimo segundo movimiento, el adagio, empieza con un solo de corno inglés al que le responde el guitarrista. O sea, tiene que haber una simbiosis ahí muy, muy especial. Muy especial. Qué difícil es, y qué mérito, y cómo se valora eso desde un patio de butaca y desde un anfiteatro, ¿no? Cómo se valora esa simbiosis que hay en un Bueno, pues de muy diversas maneras, ¿no? Hombre, no lo valora igual la persona que es técnica en la cuestión que simplemente la persona que es amante de la música y siente la emoción. Cuando estás en un patio de butacas, ahí estoy yo. Cuando estás en un patio de butacas, tú puedes no entender nada, pero hay veces que te emocionas. En ese grupo estoy yo. Hay veces que te emocionas. Hay veces que aquello pasa sin pena ni gloria. Pero hay veces que te emocionas, ¿no? Y eso es lo que tiene que buscar el intérprete, ¿no? Y en este caso, pues los intérpretes principales, que el público sienta lo que ellos han querido proyectar y que se emocione el público. Sí. Pues con el concierto de Aranjuez seguramente se van a emocionar. Y luego aparece el coro, porque claro, ya es letra cantada de Federico García Lorca. Sí, la segunda parte es todo música española. Cambia totalmente el ambiente. Bueno, no te creas que cambia demasiado. Cambia, por ejemplo, empezamos con una obra para guitarra que al público la conoce absolutamente, de la subespañola de Albéniz, Sevilla. ¿Quién no conoce Sevilla, no? Vamos a ir entrando en materia, ¿no? Con Sevilla, y luego ya entra en acción el coro, que vamos a interpretar en primer lugar 6 de las canciones populares de Federico García Lorca, que bueno, esto es una recopilación de un cancionero popular que hizo él, que le puso música. Realmente él no hizo la letra de esas canciones, son letras conocidísimas, incluso de algunas hay diversas versiones de letras, ¿no? ¿Y la música la puso él? Sí, él le puso música al piano. Y se han hecho muy distintas versiones, pues tanto en tonos aflamencados como en menos aflamencados. Sí, yo leyendo el programa algunas me sonaban muchísimo, claro. Nosotros vamos a utilizar una versión para orquesta que hizo otro magnífico director y compositor, que es el Ángel López Carreño, que es el actual director de la Banda Municipal de Granada, que hizo una versión para orquesta y que él, bueno, Alfredo, también por cuestiones de amistad y demás, le ha autorizado a que utilice, digamos, con la letra, porque él hizo una versión solamente para orquesta. Entonces lo que ha hecho ha sido, Alfredo, una versión para coro a 4 voces. Entonces, digamos, entre Ángel López Carreño y Alfredo Catalán Casado, pues hacen ese ajuste
de esa versión de 6 de las canciones populares de Lorca. Hay muchas más, pero bueno, tampoco el concierto se puede alargar como el chicle, ¿no? Y bueno, son canciones súper conocidas, pues La Tarana, Las Tres Hojas, El Zorongo, El Café de Chinita, La Sevillana del siglo XVIII, y cuál más, Los Cuatro Muleros, tengo por aquí la chuletilla, sí, Los Cuatro Muleros. Es alguna, si no letra completa, pero tararearla sí la tarareamos. Si no la sabemos, ¿no? Pues entonces se hace con una versión coral a 4 voces, que ya algunas de ellas las interpretamos, si te acuerdas, hace unos años, con unos encuentros de compositores españoles y argentinos, que vino una soprano argentina, Daniela Tabernig, no sé si te acordarás de aquello, que hicimos un concierto en la capilla del Hospital de los Marqueses, un primer concierto en primavera. Ahora sí. Y otro en otoño, que se vino Daniela Tabernig, sí. Y otro en otoño, que cambió un parte del repertorio, que fue con Sandra Jiménez quien hizo, y eso se cantó eso fue hace ya con la versión orquestal. ¿3 años ahora de aquello? 3, 4 años. 3 años. Sí, 3, 4, sí. Sí, además sí. yo... sí, 3 años. Recuerdo que conocí yo a ese artista, no sé si coincidió con Carlota Renfri o ella estaba por aquí, o estaba, puede ser... Pues estábamos con el segundo Carlota, ¿no? Con el que hicimos en primavera. Puede ser con el segundo Carlota de la Plaza de Ayuntamiento. Me suena de yo conocer a ese artista. Sí. Estuvo por aquí por España y tuvo pues la gentileza de venir exactamente, a cantar y la conocí a través tuya, no sé en qué momento estábamos, que la conocí, sí, cierto. Y bueno, pues ya utilizamos la versión orquestal de Ángel García Carreño, y ahora pues lo que se ha hecho es esa versión para soprano solista, pues hacerla para coro a 4 voces, y va a quedar pues realmente muy bonito. Claro, o sea, música universal, lírica popular, una mezcla ahí. Y al final del concierto ya, va en programa, así que hay que decirlo, que habíamos pensado en ponerlo en programa y que la gente se va a la sorpresa, pero bueno. Dilo. Bueno, lo digo. Pues el famosísimo Pasodoble Suspiros de España. ¿Dónde? En versión para orquesta y coro a 4 voces. Que eso no sé, habrá hecho mucho, ¿no? Alguna cosa habrá por ahí, pero muy poquito. Caray, qué bonito. Eso va a quedar... Qué bonito. 8 de la tarde, sábado. Muy bonito. Sábado, 8 de la tarde. A las 8 de la tarde. ¿Las entradas dónde están ahora mismo a la Pues venta? mira, las entradas están ahora mismo a la venta, van quedando ya poquitas entradas, están a la venta en Musical Linares y en Kafka Libros, y también estarán a la venta desde el sábado por la mañana, desde el sábado a las 11 de la mañana en las taquillas del teatro. Las poquitas que van quedando, hemos intentado reservar unas poquitas de patio para la taquilla del teatro, porque siempre nos encontramos con el problema de gente que llega a última hora, que no ha podido ultimar. Entonces, hemos intentado reservar unas poquitas de patio para la venta en taquilla, y bueno, para que no se vaya tampoco la gente defraudada, pero que realmente en patio, en anfiteatro o en palcos, el concierto va a merecer la pena, porque va a ser realmente una delicia. Sin duda. A ver, la Asociación Cultural Castulo, todo el mundo sabe que es un motor activo, cultural de esta ciudad, y una responsabilidad también, porque sabéis que contáis con el respaldo del público cada vez que se abren las puertas de un recinto, como el Teatro Cervantes. Eso entraña también pues esa responsabilidad que digo, a la que me refiero, ¿no? El hecho de decir, no acabamos de llegar, llevamos una trayectoria consolidada, y cada proyecto, cada espectáculo que se presenta tiene que, cuanto menos, igualar al anterior. Pero fíjate que esa aceptación del público se traduce también en aceptación y en llegada de nuevas personas que se incorporan al coro. Vamos a cantar, aparte de que hay algunas cuantas bajas, que por temas personales, salud, etcétera, pero vamos a ser 51 personas las que estaremos sobre las tablas de Cervantes cantando en el coro. ¿51 en el coro? Sí. Caray. Y hay unos cuantos que no han podido estar. O sea, el coro está creciendo de una forma grande, y con gente que tiene muchísimo interés. Y además la gente que llega, nosotros tenemos en ese aspecto una política, es decir,
nosotros no hacemos un casting para echar a la gente. A la gente le pedimos, hombre, que tenga un mínimo de buen oído y que tenga algo de voz para cantar. Si no tiene conocimientos musicales, nosotros estamos organizando unas clases de lenguaje musical que las hacemos siempre a principios de julio, pues con varias profesoras que están dentro de la asociación y que profesoras de música que voluntariamente imparten esas clases de lenguaje musical para las personas que llegan y no saben nada de música, porque hay gente que no sabe distinguir, yo te digo a ti lo que es una blanca y una negra, y tú dices, madre mía, ¿esto qué es? Pues la ficha del dominó. Claro, si te refieres exactamente a... Perdón, las de las damas, ¿no? Son claro, las blancas y las negras. A las que van en un pentagrama, pues no. Claro, entonces nosotros lo que hacemos es a la gente que va con ganas y con ganas de trabajar, no a pasar el rato allí a... Sí, cuando uno se compromete a algo hay que cumplir, salvo... Cuando va con ganas de trabajar, nosotros luego les ofrecemos tanto material online como unas clases presenciales con profesoras tituladas que les dan clases para que ellos se puedan iniciar y cuando pues tanto el director del coro como el director da una indicación, ellos sepan de qué es de lo que se trata, ¿no? Cuando dicen, hay un silencio de negra, pues dígame usted qué es eso, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado también llevamos ya una temporada con clases de técnica vocal para aquellos miembros del coro que quieren darla voluntariamente. O sea, tenemos un profesor de técnica vocal, Julián López, que ya actúa como tenor con nosotros en algunas ocasiones, y Julián imparte clases de técnica vocal. Y bueno, y eso realmente nos está ayudando a todos muchísimo para luego un poco desarrollar la voz adecuadamente, ¿no? Claro, Alfredo, y en algunos casos, porque a ver, todos conocemos a alguien que entona bien, canta bien y que trabajándolo podría llegar a más, pero yo conozco a gente que dice, yo ponerme a cantar en público jamás en la vida. Ese miedo escénico puede echar para atrás a mucha gente, que podría dar mucho juego en un colectivo. Sí, que echa atrás a mucha gente. Es decir, yo ahí subirme a un teatro, no canto ni para mi mujer, yo canto solo en la ducha. El miedo escénico existe, y tú que has estado con nosotros haciendo de actor, tú sabes también que incluso dentro de los coros hay gente que dice, bueno, yo estás cantando así con la partitura, todos junticos, vale, pero como yo tenga que actuar en plan zarzuela, ópera o en plan musical... le da yuyu, ¿no? El miedo escénico existe. ¿Y cómo se quita ese miedo pues escénico? eso también hay clases técnicas para quitar el miedo escénico, ¿no? Y en este caso concreto, en cuanto a lo que es el canto y la interpretación, pues es una de las asignaturas que hay y se hacen muchas clases, muchos seminarios para quitar el miedo escénico. Lo hay. Es que puede haber voces que pueden ser muy idóneas, ¿no? Para un coro, por ejemplo, hay gente que se echa para atrás y dice, no, si yo mientras me afeito, mientras me lavo el pelo, mientras me ducho, yo canto, o mientras estoy cocinando, ¿no? Sí, pero no me ponga un espectador pero no me ponga allí delante, o que yo o no me ponga un texto allí, un pentagrama, o un texto en latín o en alemán, que no es tan complicado, Nosotros se lo hacemos fácil a la gente. Cuando hay que cantar alguna cosa en una lengua distinta del español, pues nosotros ya procuramos que haya unas partituras que vayan con una pronunciación figurada para aquel que no conoce ese idioma. Claro, porque en un coro, esto ya es curiosidad, en un coro donde hay distintas cuerdas, ¿cuál es la cuerda? Bueno, ¿cuál es? No. Voy a hacer no afirmación porque no lo sé, pero sí comentario. Todas las cuerdas están igual de cotizadas, ¿no? Porque claro, unas sin otras no tendrían tampoco mucho sentido, ¿no? Bueno, hay primero una clasificación. O los graves son los que marcan ahí la pauta. En cualquier coro siempre hay más mujeres que hombres. ¿Pero porque está así establecido? No. Pues porque el hombre se cortan más a la hora de decir participo. Y ya hay que adaptar el coro y la tonalidad del coro. Claro, lo ideal es que todas las cuerdas, las 4 cuerdas que hay, que son, las 4 cuerdas principales en un coro, aunque luego se subdividen muchas veces, sopranos, tenores, las más agudas, contraltos y bajos, barítonos, pues que estén equilibradas en número. Lógicamente la potencia de voz que transmite una soprano, al ser una voz más aguda, es mayor que la que transmite una contralto.
Por lo cual, para que salga equilibrado, pues algunas veces los sopranos, si hay el mismo número de sopranos que de contraltos, deberían cantar un poco más pianito las sopranos para no tapar. Pero claro, eso ya lo va diciendo la partitura y el director en función de quién lleva el protagonismo en cada momento, ¿no? Ya. Sopranos, pues más difícil encontrar sopranos, y sopranos líricas más. Bajos profundos, dificilísimo. La mayoría de los hombres solemos ser barítonos. Ya tenores es más difícil. Los bajos profundos, que son la voz más grave. La voz más grave. Esa voz se cotiza, ¿verdad? Esa voz sí se cotiza. Y en Linares hay voces claro, sí, muy reconocidas. Y muy reconocidas y que algunas ya no cantan, aunque le echen los tejos de vez en cuando. No diremos nombres que no se sientan por aludidos. Pero si ven el programa se van a dar por aludidos algunos. Cuando vayan el sábado al concierto, fíjense en todo esto que estamos comentando. Estoy hablando de las cuerdas, digo, si son tan neófitos en la materia como yo. Estuvieron hablando de las cuerdas, fíjate que el señor de ahí parece que él tiene la voz más grave. Y esta cantante parece que es soprano, porque yo juego muchas veces a eso, ¿no? Desde mi desconocimiento, pero claro, me gusta también intentar saber, cuando yo veo un coro, por eso lo de las cuerdas lo aprendí, digo, las cuerdas que son distintas tonalidades, hasta ahí llego, y luego ya trato de ir cuando veo un coro, de ir identificando y diferenciando una. Bueno, en el concierto lo va a identificar, pues aparte de que va a estar allí entre nosotros y lo agradecemos. Pues va a identificar los bloques que son cada una de las voces. Estupendo. Lo va a identificar muy bien, por la posición que va a tener el coro. Yo voy a ir, por supuesto, a ver Rodrigo y Lorca, eso está más claro que el agua. Y quien quiera ir más, pues quedan poquitas entradas ya, así que háganse de ya mismo. A ver, el espectáculo es muy distinto a lo que hasta ahora se ha visto, que es lo que suele hacer también Castulus, ¿no? El hecho de decir, presentamos un producto que no esté muy quemado, que no esté, porque ahí se mezcla, ya digo, la música tan universal de Rodrigo como un concierto de Aranjuez y la música más popular, la música lírica más popular, ¿no? Sí. Para gusto. Y en los siguientes proyectos vamos a seguir ahondando en ese nivel de calidad. Y mucha investigación, porque al catalán Casado, don Alfredo Catalán Casado, que es el director, le gusta mucho esto de la investigación musical, ¿no? El hecho de decir que son cosas que si no se hurga en ella, por final no las escuchas jamás. Ahora está en una línea de trabajar sobre algunos músicos de Linares no demasiado reconocidos o recordados. Sí. Y que tienen obras que son... Algunos compositores, arreglistas e instrumentistas, muchos instrumentistas que han sido muy reconocidos durante muchas décadas. Y se les ha olvidado. Y hoy, pues no, y sobre todo no se ha escrito. No se ha escrito demasiado. Yo ya no puedo dar más pistas porque lo tiene muy incipiente. Bueno, pero si es algo que afecta directamente al arte local, sí. Genial. Sacarlo a flote, eso siempre sería bueno. Está trabajando, aunque ya estemos pensando en dentro de un año y pico, el año que viene, en 2027, se cumplen 125 años de la composición del Miserere de Federico Ramírez y está preparando también un trabajo muy potente sobre eso. Ajá. Federico Ramírez, yo lo he comentado contigo, ¿crees? Que tenía un archivo impresionante y no hay mucho de Federico Ramírez, ¿no? Nada. No hay nada, ¿no? Y ese hombre compuso. Pues lo único que ha aparecido en las fotocopias que conseguimos del Obispado de Jaén, en la parte trasera de una de las... Vamos, a nosotros nos dieron las fotocopias del Obispado de Jaén, ¿no? Que estaba en el archivo de la catedral. En la parte trasera de una de las hojas de una partichela, por detrás así con un S de tachado, aparece una cosa que no es música religiosa ni por casualidad. Tachada así, como diciendo, claro, que en aquella época me imagino que el papel tampoco estaría, el papel de partitura lo hacían ellos a mano, con una pluma y demás. ¿Y ese hombre componía y lo destruía, lo que hacía? ¿O? No, lo mandó a destruir. Se interpretaron muchas de sus cosas y tenemos programas, están documentados, de las obras, de los estrenos que hizo de su obra, pero las instrucciones que dio antes de fallecer es que a su hija y su hijo, vamos, pues fueron las hijas las que se encargaron. O sea, no quería dejar legado ninguno. No quiso dejarlo.
Qué curioso, las No mentes, quiso las mentes de los dejar legado artistas. musical. Las mentes de los artistas muchas veces. No quiso dejar legado musical. Y este se salvó porque lo había mandado a la catedral. ¿Y de él era Jaén, solo músico? No, él sí Él es. desempeñado también Este, otras facetas, ¿no? este hombre se hizo abogado, estudió Derecho, pero no trabajó nunca. Vamos, estuvo de pasante con un tío suyo notario un tiempo, Curioso. de pasante, Es y curioso. vamos, de ayudante allí, tal. Y luego ya pues se dedicó, bueno, tenían finca y demás, pues, fue concejal del Partido Liberal y se dedicó a la historia que es lo que le gustaba, y a la música. Curioso. Personaje, ¿eh? Un Sí, personaje. sí, un personaje. Un personaje. Personaje. Y claro, y ahí por ahí hay un requiem ahí dando vueltas, ¿no? Bueno, el Miserere. O sea, perdón, El Miserere. Miserere. Me he ido de formato. El Miserere. De Requiem iremos en octubre. Sí, digo que ahí está ese Miserere que ha sido muy interpretado Sí, y sí. que técnicamente es bueno. A ver, tiene una construcción, vamos a llamarle sencilla. No una construcción muy compleja como el Miserere que hizo el Lava para Baeza, ¿no? No es muy compleja, pero es bellísimo. O sea, que no es una música súper compleja de interpretar, pero es muy bonito, es bello. Y conforme van investigándose más sobre él, que es lo que estuvo haciendo Alfredo hasta la publicación del libro, y ahora sigue investigando, pues aparecen cosas que se interpretaban de una forma y no eran así, que en realidad no era para un solo coro, en realidad eran 2 coros los que había, uno formado por 4 u 8 personas de las 4 voces y otro un coro completo, ¿no? Entonces, cuando tú accedes a investigarlo mucho y a estudiarlo mucho, te das cuenta de que no era la construcción normal de un coro a 4 voces y ya está, ¿no? Y alguna interpretación de solistas. Es que hay otros coros, otros misereres más del siglo XVIII y del siglo incluso XVII que tienen un poco esa estructura, ¿no? Y el hombre sabía sabía lo que hacía. Pues su legado, sabía lo que hacía. Su legado desapareció. Hombre, para los músicos profesionales, pues contar con ese archivo sería genial. Hombre, ya tenemos la oportunidad de que gracias también al Centro de Estudios Linarense, el libro que hizo Alfredo se publicó, por lo menos ya está escrito, ya está presentado, está analizado. Sí, eso no se va a perder. Eso ya no se pierde. Eso no Las se partituras pierde. están todas transcritas al libro, con lo cual eso ya no se pierde. Sí. Se pierde. Pero usted me lo dio por ahí. Las mentes artísticas. Lo mismo alguna vez aparece alguna otra obra por algún sitio, yo qué sé, vete a saber. Bueno, lo importante es que el sábado tenemos concierto. Rodrigo y Lorca. Algo hasta ahora inusual, inédito, que se va a ver y se va a ver y escuchar, naturalmente, en el Teatro Cervantes a partir de las 8 de la tarde. Entrada a la venta, me has dicho... Música Linares, Kafka Libros, y en las taquillas del teatro desde las 11 de la mañana hasta las 1:30, vale. Y luego a partir de las 6 de la tarde hasta la hora del concierto. Vale, no esperen a la taquilla del teatro porque se las puede quitar. Entonces vayan antes a Música Linares y a Kafka Libros, que es la calle Nueva, y ya está. Abrochar en el bolsillo y tan tranquilo que se queda uno, ¿no? Pues sí, más tranquilo. Pues Alfredo, a disfrutarlo. Muchísimas gracias. A disfrutarlo. Lo disfrutaremos desde dentro. ¿El cantante hace algún tipo de ritual previo a un concierto? El cantante Alfredo Catalán, me refiero. Pues García. Aparte de los ritos de gestión que hay que hacer, ¿Sí? Pues normalmente hay que tener la voz cuidada. No de cosas frías. Nada de bebida alcohólica. La bebida alcohólica luego ya después para celebrarlo. Para celebrarlo. Eso sí. Tener además lo que corresponde, hombre. Procurar no ponerte a cantar, no comer antes de cantar. Los aire acondicionados son muy peligrosos. Sí. Cuidar, calentar bien la voz con las técnicas que aprendemos para calentarla. Ajá. Y luego pues muchísima concentración y mirar al director siempre. ¿Y eso lo hacéis en casa o lo hacéis en los camerinos o cómo se suele hacer? Eso lo hacemos independientemente de que lo vayamos haciendo ya desde casa, lo hacemos en una sesión previa antes de empezar tanto el ensayo como el concierto. Ajá, vale. Un ratito antes se calienta. Vayan ustedes a creerse que eso es subirse a la tarima y vamos que no, eso tiene, a ver, que
que muchos de los integrantes, por ejemplo, del coro del coro y orquesta Castulum, son aficionados, porque no viven de eso ni nada, pero profesionales en el sentido de que cuando subía al escenario, ahí Hombre, se trata de representar la mayor. Yo sí te hago una profesionalidad. puntualización. Los músicos de la orquesta sí son profesionales. Sí, digo la mayoría, Sí. la mayoría Los de músicos son todos, los músicos todos profesionales. Sí. Bueno, del coro hay muchos Los coros, en el coro, la mayoría, la inmensa mayoría aficionados. aficionados. Bueno, pues, Algunos con conocimientos musicales Sí. potentes, sí, vamos. sí, pero claro, no, evidentemente. Porque pero- me centro en el coro. Tratan de Sí, sí, representar sí, la sí, mayor sí. profesionalidad que hay, Sí, sí, sí. aunque no coman de esto, ni vivan de esto, ni nada. Sí, además de la eso. profesionalidad no es solo cantarlo bien, es también comportarte bien, saber estar allí. Sí, claro, evidentemente. Hay muchos detalles. Es una puesta ¿no? en escena lo Sí, que se está sí, haciendo, sí. ¿no? Hay veces ves algunos vídeos por ahí, gente en un coro, saludando al público. No, eso por está muy favor, feo. eso está muy feo. No, eso no. Eso está muy feo. Eso no, no. Eso está muy feo. El cantante no conoce a nadie. Ha bajado directo. Director, se mira nada más que al director. Ni al de al lado se le mira. Ni al de al lado. Ni al de al lado. Eso ni se comenta, ni se habla. Ni se habla, que son detalles, hombre, que hace un espectáculo serio, ¿no? Eso es lo que hace un Bueno, espectáculo. así a modo de comentario, aquí no pasa, eso aquí no pasa. Alfredo, que se dé muy bien. Pues muchísimas gracias, un placer. Nos veremos Como allí. siempre, nos veremos. Disfrutaremos allí. Gracias, Alfredo. Señores, nos vamos a ir ya, porque ya no